Gracias, Señor. Venimos a rendirte toda la gloria, la honra y el honor, Señor, porque son tuyos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos una vez más adorarte. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos amas a pesar de todo, Jesús. Gracias, Señor. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. 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 Gracias, Señor, porque por siempre vas a reinar en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres tan bueno, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Nadie puede llenar los espacios vacíos como lo haces tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como
Muy buenos días, hermanos. Tenemos, por la gracia de Dios, un día que el Señor nos ha hecho amanecer para escuchar hoy su palabra. Hoy es domingo, dejamos este día y consagramos este día para el Señor. Así que espero que en sus casas estén todos bien,
que el Señor los esté guardando y bendiciéndolos. Hemos tenido un lindo tiempo de adoración, de alabanza, donde nuestro corazón se goza en adorar al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por la reunión del día de hoy, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos revele lo que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Así que, donde estás, te animo a que puedas, si así lo deseas, cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y juntos vamos a elevarnos a Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente una vez más en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que tu presencia, Señor, sea tangible en nosotros. Te queremos pedir también que tú nos reveles en esta mañana la palabra que quieres sembrar como una buena semilla en nuestros corazones para que germine y lleve nuestra vida mucho fruto. Señor, entregamos este tiempo a ti, porque para ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como han recibido ayer o en estos días, el título del mensaje es Aviva el fuego del don de Dios. Se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, y dice así, versículo 3. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el título del mensaje está en el primer párrafo, ¿no? Donde dice así, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar qué significa avivar el fuego del don de Dios, vamos a hablar del altar que Dios tiene para cada uno de nosotros, en el cual nosotros nos acercamos para adorarle y llevar los sacrificios. Cada día que pasa nosotros necesitamos mantener avivado el fuego de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante. ¿Cómo puedo avivar el fuego? Bueno, eso es lo que vamos a ir discerniendo en esta mañana. Porque tenemos que entender que si el fuego de Dios se apaga, estaremos cayendo cada uno de nosotros en un estado de muerte espiritual. Es importante lo que te estoy diciendo. Es importante que puedas comprender en esta mañana que tenés que avivar el fuego del don de Dios que Él nos dio. ¿Por qué? Porque si no avivamos ese fuego, el fuego se apaga y nosotros entramos en un deceso espiritual. En Efesios, capítulo 5, versículos 14 y 16, dice así, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que avivemos nuestro altar de adoración, que avivemos el fuego de Dios o del don de Dios que a cada uno de nosotros fue dado. A veces no nos damos cuenta y descuidamos ese fuego. Es que vivimos en un tiempo de continuo activismo, continua información. Hoy prácticamente estamos informados de lo que pasa en cualquier parte del mundo, recibimos conocimientos, recibimos un montón de datos y
y estamos abrumados por todo esto. Cuando el versículo que leí nos preguntamos a qué se puede referir, se refiere a esto, a que cuidemos nuestro primer amor. ¿Qué es nuestro primer amor? Bueno, también lo vamos a estar desarrollando, ¿no? Que es ese encuentro con el Señor. Hay una iglesia, la iglesia de Éfesos, que Dios la visita y le hace un comentario. Y yo creo que lo que a esta iglesia Dios le hace el comentario es totalmente contemporáneo para con nuestra iglesia. Más bien dicho, para cada uno de nosotros. Así que yo te animo a que abras tu Biblia, puedas ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al versículo 5, vamos a estar leyendo en esta mañana. Y dice así el Señor a la iglesia de Éfesos: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, dice el Señor, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu calendero. Así que tenemos que entender el consejo que le está dando Dios a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que estaba comprometida con la sociedad, era una iglesia que practicaba la sana doctrina. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta iglesia que Dios le hace este llamado de atención? Había olvidado ese encuentro con el Señor. Había olvidado su primer amor. Y yo quiero hablar del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Es ese día que te encontraste con Dios. Es ese día que le dijiste a Jesús que sea tu Salvador. Es ese día en donde viste la obra y la mano de Dios tangible en tu vida. Ese es el día que no debemos de olvidar. Porque en ese mismo día se ha empezado a construir un altar en nuestro corazón. Ese encuentro con Dios es nuestro altar. Ese encuentro con Dios es la nueva relación entre Dios y yo y Dios. A eso le llamamos testimonio. Y cada uno tiene su testimonio de cómo conoció al Señor. Yo, después de haber escuchado una prédica, el predicador desafió que cuando estemos solo en intimidad, en nuestra casa o nuestra pieza, en donde sea, que nos arrodillemos y le pidamos a Dios una manifestación de su poder. Que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y yo escuché ese mensaje y cuando llegué a mi casa me arrodillé en mi cama y confesé esta oración. Le dije: Señor, yo no sé si existís o no existís, porque no lo sé. Pero si lo existís, yo hoy te abro mi corazón. Reconozco a Jesús como mi Salvador y te pido perdón por mis pecados. Ese fue mi primer amor. Ese fue mi encuentro con Dios. Ese lugar fue mi altar. Y cuando hablo de mi altar no estoy hablando de mi cama o de que yo estaba arrodillado, sino hablo de ese encuentro personal que tuve con el Señor. Así que yo en esta mañana quiero llevarte al día que tuviste este encuentro con Dios. Quiero que juguemos con nuestra memoria y que podamos ir a ese encuentro con Dios. ¿Cuál fue tu experiencia con Dios?
Por ahí alguno me dice, yo no tuve ninguna. Bueno, ¿qué te parece si después que termina la reunión vas a un lugar íntimo, te arrodillás y le pedís al Señor que se manifieste en tu vida y que tenga un encuentro con vos? Eso estaría muy bueno para nosotros. Pero muchos, o la mayoría de nosotros, seguro que recordamos ese encuentro con Dios. Bueno, ahí empezó a cambiar y transformar Dios nuestra vida. Y en ese ser interior, porque los cambios no vienen de afuera hacia adentro. Los verdaderos cambios en el hombre vienen desde adentro hacia afuera. Y en ese adentro es donde empezó a germinar la palabra de Dios. Es donde empieza a germinar el poder, la gracia y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Mirá, te quiero contar la historia de Abraham, un versículo nada más, para que aprendamos a tener ese altar, porque en ese altar que nosotros le levantamos a Dios, es donde Dios nos está pidiendo que avivemos el fuego. Y mirá lo que le pasó a Abraham. En el capítulo 12, versículo 7, dice así: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Y aquí encontramos el primer altar que Abraham le hace a Dios. Pero, ¿qué es lo que constituyó ese altar? Ese encuentro con Dios. Al viva el fuego es la pregunta, y nosotros nos podemos preguntar dónde está ese fuego. Ese fuego está en el altar de ese encuentro que hemos tenido con Dios. ¿Qué significaba el altar en la antigüedad? Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Dios le ordena a Moisés, encontramos ese altar móvil que ellos tenían, encontramos como Salomón hace el templo y también ahí ellos tenían ese altar. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre el altar. El altar es la señal de la presencia de Dios. Yo quiero que esto lo podamos aprender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé todo el discernimiento para entender y vivir esto. El altar es la presencia de Dios. En el altar en el templo había dos altares. Un altar era el de bronce, que estaba al comienzo de cuando entrabas al lugar para adorar a Dios. Así que en el templo vos cuando entrabas te encontrabas con el altar de bronce. En ese altar se hacían y se quemaban, se consumían con el fuego los sacrificios. Si vos avanzabas un poco más, encontrabas una fuente con agua donde los sacerdotes se purificaban y lavaban sus manos, o también lavaban la ofrenda o el sacrificio que le iban a entregar a Dios. Pero un poco más adelante entrabas al lugar santo y ahí estaba el otro altar, el altar donde quemaban las hierbas aromáticas de día y de noche. ¿Saben? Estos altares tenían una característica y los sacerdotes tenían que cumplir con esta orden. El altar nunca debía de dejar de arder. Siempre el altar tenía que tener fuego. Por eso el título del mensaje, aviva el fuego del don de Dios que Él te dio. Así que entendemos en la antigüedad qué sucedía en estos altares. Pero ¿qué era también el altar? Porque el altar representaba varias cosas. No solamente era donde se consumían los sacrificios con el fuego, no era solamente el otro altar donde se quemaban las hierbas aromáticas, el incienso, el perfume agradable para Dios, sino también era el lugar de misericordia. El altar representaba ese lugar de misericordia. El altar era un lugar de refugio. Dicen que si alguien estaba en peligro de vida, si alguien estaba siendo perseguido,
podía entrar al templo. Dice que el altar tenía en las 4 puntas una especie de cuerno, una especie de manijas. Y dice que la persona se tomaba de esos cuernos y podía pedir auxilio. Y esa persona iba a ser cuidada y protegida. Así que el altar también representa eso, un auxilio para cada uno de nosotros. Sin embargo, el propósito principal del altar era que establecer y mantener la relación de Dios con el hombre. El altar representaba ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El altar fue un instrumento de mediación. Cuando había un sacrificio y se lo entregaban al Señor, ese sacrificio mediaba entre Dios y los hombres. También tenemos que recordar que en el altar había derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no había acceso a Dios, no había comunión con Dios. Porque donde hay pecado, Dios no tiene su presencia. Pero bueno, eso es con respecto a la antigüedad. ¿Qué nos habla Dios con respecto a ahora? O nos podíamos preguntar en el día de hoy, ¿dónde está ese altar? Ese altar está dentro nuestro. Es el momento de comunión íntima, el momento en que nos presentamos en adoración y en busca de Dios a través de la oración. Cada uno de nosotros, hoy Dios nos dio la responsabilidad de mantener vivo el fuego en nuestro altar. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué sucede ahí? ¿Qué nos dice la palabra? Que nos examinemos a nosotros mismos. Eso es ir a nuestro altar, al altar que Dios puso en nuestro corazón. ¿Y qué dice también? Que nos examinemos y que debemos ¿qué? Pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Todos sabemos que Jesús fue el último sacrificio. Todos sabemos que el mismo momento en que Jesús partió, el velo se rompió de arriba para abajo. ¿Qué nos enseña esto? Que estaba el patio donde estaba primero el altar de bronce, luego entrábamos al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, y después el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo. Y el lugar santísimo donde estaba detrás de ese velo importante, que ahí estaba el arca del pacto. Dice que ese velo se rajó de arriba hacia abajo, porque el Señor nos está enseñando con esa manifestación física del momento que Él partió y con esa demostración de que el velo se partió, que ya no necesitamos más sacrificio, ya no necesitamos más entrar al altar de bronce, porque ya el altar de bronce lo cubrió el Señor Jesús. Ya no necesitamos más estar al lugar santo ni tampoco al lugar santísimo, porque ahora tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Y en dónde tenemos comunión? En nuestro ser interior. Apocalipsis 2, el versículo 2 al 4, dice lo siguiente, lo que le leí hace un rato: conozco tus obras. El Señor nos dice en esta mañana, conozco tus obras. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, dice el Señor, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
pregunto en esta mañana, porque yo soy uno más que ustedes y esto que menciona es algo que nos pasa a nosotros. Vivimos una sana doctrina, no obedecemos a los falsos profetas o apóstoles, sufrimos por el Evangelio de Cristo, pero creo que el Señor en esta mañana nos está haciendo reflexionar sobre nuestro altar, sobre el fuego que debe estar en nuestro altar. Yo veo gente abrumada, y no hablo a veces de los que no son creyentes. De los que no son creyentes, por supuesto, están abrumados porque ellos tienen su esperanza puesta en el hombre y no puesta en Dios. Pero yo hoy quiero hablarle a aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Y hoy estamos abrumados por el contexto en que estamos viviendo. Y a veces no nos damos cuenta. Y la misma vida, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, el padecer todo lo que estamos padeciendo, ha hecho que hemos descuidado nuestro altar. Hemos descuidado nuestra vida espiritual. Nos hemos llenado tal vez de devocionales, nos hemos llenado tal vez de reuniones, nos hemos llenado de conocimiento, nos hemos llenado de estudios, pero estamos descuidando ese altar que está en nuestro lugar. ¿Qué lugar está ocupando hoy en nuestra vida ese lugar santo, ese lugar santísimo, ese lugar de donde nosotros en el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados? ¿Qué lugar está ocupando hoy en nuestra vida? ¿No será que Dios hoy nos está trayendo este mensaje porque hoy vamos a despertar en que hemos descuidado nuestra intimidad con Dios? Que hemos descuidado ese fuego que Dios puso en nuestro corazón. ¿Dónde está ese primer amor en donde evangelizamos hasta las piedras? ¿Dónde está ese primer amor que lo primero que pensábamos cuando levantamos a la mañana en nuestros hermanos, en servir al Señor? ¿Dónde está ese fuego que ardía y que hacíamos que habláramos en tiempo y fuera de tiempo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está ese primer amor que hacía que lata nuestro corazón solo cuando escuchábamos el nombre de Jesús? ¿Dónde está ese primer amor donde nos levantábamos con fe y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y pedíamos por milagros y prodigios y echábamos fuera al mismo Satanás? ¿Dónde ha quedado ese amor? Bueno, hoy el Señor nos quiere enseñar y quiere que avivemos el fuego que hay en nuestro corazón. ¿Cómo debe ser nuestra actitud a Dios para que el fuego arda? ¿Cómo hacemos para que ese fuego arda? Y yo voy a citar algunos puntos para que podamos pensar. Tal vez alguno de estos puntos en el cual yo esté compartiendo con ustedes es en el cual nosotros estamos descuidando. Debemos traer a Dios una ofrenda verdadera. ¿Y cuál es la ofrenda verdadera? Yo tomé, por ejemplo, la vida de Abel. La vida de Abel fue una ofrenda verdadera, ¿verdad? Dice en Génesis 4:4 que Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué podemos discernir de esto? ¿Le estamos dando lo mejor al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestra vida? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo? ¿Le estamos dando lo mejor al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor en todas las áreas de nuestra vida al Señor? Bueno, estas son las cosas que hacen que se avive el fuego del altar en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que nuestra ofrenda debe ser lo mejor para Él. Dale lo mejor. Si has dispuesto en tu corazón darle algo al Señor, dale lo mejor. Y si se lo has dado, gloria a Dios, porque esto bendice la vida de cada uno de nosotros.
debemos traer también frente al altar una actitud de arrepentimiento. Muchas veces traemos delante del altar una actitud de justificamiento. Nos justificamos, de justificaciones. No, tenemos que venir delante del altar del Señor con un corazón arrepentido. En 2 Crónica, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Tenemos que ir a ese altar, reconociéndolo nuestros errores, y pedirle al Señor que nos perdone. Eso va a avivar el fuego del altar de tu corazón. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Esto aviva el fuego en nuestro corazón. Muchas veces te vas a encontrar en la disyuntiva de qué hacer, o cómo actuar, o cómo sentir, o cómo pensar. Bueno, si esto lo direccionamos a la voluntad de Dios, estaremos avivando el fuego que hay en nuestro corazón. Es muy difícil el hombre o la mujer que busque la voluntad de Dios, el fuego de su altar se opaque, se enfríe o se apague. En 1 Tesalonicenses nos enseña la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 3 al versículo 7. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Palabras hermosísimas. Y dice el versículo 8, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. ¿Qué quiero también decirte? Que no se trata en esta mañana que vos hagas la voluntad del pastor o lo que el pastor te aconseja. En esta mañana se trata de que busquemos hacer la voluntad de Dios. Que realmente nos miremos al espejo espiritual donde reflejamos todo nuestro ser interior y podamos corregir y avivar ese fuego que Dios nos dio. ¿Cómo debemos estar siempre frente a ese altar de adoración? Así que el sacerdote, cuando iba a llevar el sacrificio al altar de adoración para que el fuego lo consuma, él tenía que ir limpio. No solo él, sino también ese sacrificio. Así que ellos se tenían que purificar. Aún más, después de haber hecho el sacrificio y que había ido al primer altar, escuchá bien lo que te digo, había ido al primer altar, al altar de bronce, y había puesto el sacrificio para que el fuego lo consuma. Después de ese lugar se iba a la fuente, a lavarse y a purificarse. Después de ahí se cambiaba la ropa, se tenía que cambiar toda la ropa y recién entraba al lugar santo. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? ¿Cómo debemos estar siempre? Siempre debemos estar aptos para el Señor. Siempre debemos estar con un corazón gozoso, con un corazón alegre, de estar haciendo la voluntad que Dios nos pide. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 23. Y cuando hablo de cómo presentarnos delante de Dios, me estoy refiriendo a nuestro ánimo. No me estoy refiriendo a la ropa, como hacían los antiguos sacerdotes. Me estoy refiriendo a cómo nos presentamos delante de Dios con nuestro espíritu.
con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y dice entonces en Tesalonicenses 5, versículo 16 al 23, estén siempre alegres. No nos dice, estén siempre preocupados. No nos dice la palabra de Dios, estén siempre angustiados. No nos dice la palabra de Dios, estén siempre deprimidos. No nos dice la palabra de Dios, estén siempre llorando. La palabra de Dios nos dice, y de esta manera tenemos que aprender a conducirnos en la vida, como dice la palabra de Él. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Si hay algo que te quitó la alegría de vivir, la alegría de ser cristiano, la alegría de gozarte en el Señor, oren. Es el tiempo de orar para que vuelva la alegría a tu corazón. Den gracias a Dios, dice el versículo 18, en toda situación, porque esta es su voluntad para que ustedes en Cristo Jesús. Amén. Esta es la voluntad. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. El Espíritu de Dios vive en nuestro espíritu. Debemos estar gozosos en el Señor, sabiendo que no tenemos una mirada terrenal, sino que tenemos una mirada eterna, porque estamos viviendo ya en este tiempo eternamente con Dios. No desprecien las profecías, sometan en todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda cosa de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos pide la palabra? Que cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Muchos cuidan mucho su cuerpo, ¿verdad? Y cuidan su comida y hacen gimnasia, que hablar de los fisiculturismo, ¿no? De todo cómo ellos cuidan su cuerpo. Pero, ¿cuidamos así nuestra alma? ¿Cuidamos así nuestro espíritu? Bueno, el Señor nos está invitando en esta mañana que estemos atentos, porque nuestra alma, como nuestro cuerpo, como nuestro espíritu, tienen que estar presentes en el altar de Dios y tienen que glorificar el nombre del Señor. Y tanto en nuestra alma como en nuestro espíritu, como en nuestro cuerpo, tiene que el Señor avivar ese fuego. Y nosotros nos tenemos que ocupar que todo nuestro ser hable de la gloria de Dios, hable del poder de Dios, hable de ese fuego que Dios un día encendió en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a seguir trabajando y hablando sobre cómo debe de arder este fuego. Y vamos a ir a Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Miren lo que el Señor le enseña a los sacerdotes. Y esto lo tenemos que tomar para nosotros. Hoy no estamos permitiendo nosotros el lujo de andar llorando por los rincones. El lujo de dar lástima. Y esto no es lo que quiere el Señor. Esto no es tener ese fuego encendido en nuestras vidas. Dice el versículo 12, mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. ¿Cómo debe estar el fuego que Dios puso en nuestro corazón? ¿Cómo debe estar, iglesia? Siempre encendido. Decir al que está al lado tuyo, debe estar siempre encendido.
Decirle al que está al lado tuyo, debe estar siempre encendido. Ahora decímelo a través de este medio a mí, y yo te lo digo a vos. Debe estar siempre encendido. Y eso es lo que el Señor nos enseña. No apaguen el espíritu. No apaguemos el fuego que Dios puso en nuestro espíritu. No permitamos que Satanás te robe e impida esa comunión con Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras angustias, por nuestra falta de fe, cuando nosotros nos dejamos llevar por las noticias que recibimos a través de la televisión, a través del diario, a través de las comunicaciones, muchas veces todas esas cosas nos roban la paz, nos roban el fuego y nos roban sobre todas las cosas nuestra comunión con Dios. Que nada ni nadie tiene autoridad para robarnos la comunión con Dios. Nadie tiene autoridad para robar el fuego que Dios encendió en nuestro altar, en nuestro corazón. Así que si estás pasando un momento de lucha, pruebas, tribulaciones, y sientes que ya no puedes más, recuerda que Jesucristo venció la tentación y que Jesucristo está dispuesto a ayudarnos. Si vos ves que te está quedando poca leña en tu altar, es el tiempo de arrodillarte y pedirle al Señor que avive el fuego que está en tu ser interior. Es el tiempo de levantar nuestra mirada y poner nuestra mirada fija en Dios. Es el tiempo de dejar de mirar otras cosas que lo único que hacen es traer tristeza y angustia a nuestro corazón. Nos aferramos a la vida como los incrédulos. Nos aferramos a la vida como si fuese lo único que existiera. Y estamos perdiendo ese fuego que puso el Señor en nuestro corazón y de hacernos ver que tenemos vida, vida en abundante y sobre todas las cosas, vida eterna. Querido hermano, no te aferres tanto a la tierra, porque nosotros somos pasajeros. Todos tenemos fecha de nacimiento y fecha de vencimiento. Pero sí aferrate a ese fuego, a ese primer amor que Dios puso en tu corazón, porque eso te dará la victoria, porque eso te dará la eternidad, eso te dará la paz, el gozo, y ese fuego que arde en nosotros jamás se podrá apagar. Solo debemos confiar y creer y perseverar en el Señor Jesucristo. Persevera en Dios. Cerrare la puerta de tus oídos a lo que quiere apagar el fuego del altar de tu corazón. No desmayes, retén tu corona, guarda todo tu corazón y en tu corazón guarda todas tus experiencias con Dios. Otra cosa que te va a avivar el fuego en tu corazón son tus experiencias. ¿Te acordás cuando Dios obró en tu oración? ¿Te acordás cuando le clamaste a Dios y viste la gloria de Dios en tu vida o en la vida de un ser querido? ¿Te acordás cuando te bautizaste? ¿Te acordás cuando te entregaste? Todas estas cosas ayudan a avivar el fuego de Dios. Y en esto debemos pensar, dice la palabra, en esto debemos pensar. Que aunque otros cambien, vos seguís siendo fiel a Dios. Aunque todo el mundo dijera que Dios no existe, vos seguís creyendo en Dios. Seguí creyendo en ese tiempo en que vos te encontraste con el Señor. Seguí creyendo en ese altar que Dios habló en tu corazón. Seguí creyendo en esa comunión personal entre vos y Dios con vos. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice Pablo, y Pablo era un hombre que se jugó por el Evangelio. El Pablo llega a decir en un tiempo, y así deberíamos decir nosotros, o así deberíamos experimentar nuestra vida espiritual. Llegó a decir, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Qué quiso decir? Que el día que deje esta tierra, él sabe a dónde va a estar. Pero mientras esté en esta tierra, para él el vivir es Cristo. El centro de su vida es Cristo. A veces nosotros hacemos el centro de nuestra vida otras cosas. Muchos ponen en el centro de su vida su familia.
Muchos ponen en el centro de su vida a sus hijos, sus padres. Muchos ponen en el centro de su vida una pasión. Muchos ponen en el centro de su vida su trabajo. Muchos ponen en el centro de su vida su salud. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que el centro de tu vida, como dice Pablo, es Cristo. Es Cristo, porque el día que dejemos el lugar aquí, nosotros tenemos la vida eterna con nuestro Señor. Y dice así Pablo entonces en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me ha otorgado en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aviva el fuego del amor de Dios en tu corazón. Y decí como Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me ha mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que es el Señor. El juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aviva el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo, dice el Señor, que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Avivamos el fuego en esta mañana del don de Dios. El don de Dios es que vos sos un hijo de Él. El don de Dios es que, don quiere decir donación. Es algo que recibimos en forma gratuita, en forma de regalo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aviva el don de la salvación en tu vida. Poné tu mirada en este don, en que vos sos un hijo, una hija de Dios a través del don que Dios te dio. Te regaló el Señor el ser su hijo, el ser su hija. Te regaló el Señor la vida de Jesús entregada en la cruz para que vos tengas vida eterna. Iglesia, avivemos el don de Dios, avivemos esa experiencia, ese encuentro que tuvimos una vez con el Señor y alimentemos esa llama para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y antes de orar y pedirle a Dios que bendiga la mesa de tu mediodía y que bendiga el resto de la semana, quiero hacerte algunos anuncios. Quiero anunciarte que recuerdes que el día miércoles nos juntamos por Google Meet a orar, a interceder. Sé parte de estas oraciones. Sé parte, oramos por todos los necesitados, oramos por las distintas situaciones que viven las familias de la iglesia, oramos por el país, oramos para que la gracia de Dios se manifieste. Cuando vos sos parte de estas oraciones, es parte de avivar el fuego también de tu vida espiritual. También recordá que los jueves tenemos a través de estos medios también la palabra del Señor. Acordate que los viernes, este viernes ya es octubre, pero lo vamos a hacer también. Vamos a incluir este viernes en ayuno de oración. Empezamos un viernes más tarde, así que vamos a tomarnos también este viernes para hacer ayuno y oración por los 13 puntos que te han llegado a través de los WhatsApp. El sábado se juntan los jóvenes. Si vos querés ser parte, sos joven, querés ser parte de su grupo de amistad, lo podés comunicarte con José, con Owen, con Tomás. Si sos varón, si sos mujer, podés comunicarte con Tati o con Jessica, o si no conmigo, que yo te voy a dar el teléfono de ellos para que vos también te sumes al grupo de amistad que ellos tienen.
Y si Dios nos permite, el domingo que viene estaremos celebrando también la reunión. Tal vez, si Dios lo permite, lo podemos celebrar en vivo. La idea es que en octubre podamos volver a transmitir en vivo. Estamos trabajando con la tecnología, así que ora para que Dios nos permita poder trabajar y transmitir en vivo. Y tener la alabanza en vivo, la adoración en vivo y el mensaje de Dios también. ¿Y qué haríamos? Celebramos los domingos en vivo. Bueno, quiero orar por la mesa de tu mediodía y quiero orar para que Dios bendiga tu semana. Así que te animo nuevamente, si querés cerrar tus ojos o inclinar tu rostro y acompañarme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te quiero pedir que tú bendigas la mesa de este mediodía. Que todo lo que hablemos en ello glorifique tu nombre. Que los alimentos sean de provecho para nosotros. Espíritu Santo, te pido por aquellos que hoy están solos. Que tu presencia, Señor, acompañe la mesa de este mediodía. Y todo el resto del día. Te quiero pedir por la semana que ha de empezar en el día de hoy. La entregamos a ti. La ponemos bajo tus manos y tu cuidado. Y declaramos por fe una semana bendecida. Y que el fuego del altar que tú, Señor, hiciste en nuestros corazones va a empezar a arder cada día más para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado este altar. Pero darnos, Señor, la oportunidad de avivar el fuego que tú nos regalaste a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga y nos estamos encontrando a través de estos medios. Toda la bendición y la gracia de Dios para su pueblo. Amén.